Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que les bendiga la vida a cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que les acompañe y les recompense grandemente en medio de sus vidas. Que Dios les bendiga a sus familias, que Dios les acompañe siempre. Gracias por acercarse con humildad, con sencillez a este encuentro con la palabra de Dios. En este día donde vamos a compartir el Evangelio de San Mateo, que ya hemos venido compartiendo y hoy corresponde al capítulo número 11. Este capítulo número 11 que nos va a llevar a nosotros a tener bien presente cómo se va a dar ese acontecimiento de Jesús, dándole instrucciones a sus 12 discípulos y cómo también pues Juan manda a preguntarle a Jesús si es él el que ha de venir o hay que esperar a otro. Y esta es una experiencia hermosa, es una experiencia grande porque ya entramos en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, para que nosotros tengamos también una referencia de lo que vamos a escuchar en este capítulo número 11, y es cuando se va a dar también de que Jesús le dice: vayan a contar a Juan lo que han visto y lo que han oído. ¿Por qué? Porque son las obras las que van a hablar, son las obras las que van a decir si Jesús es el Mesías o hay que esperar a otro. Y es la experiencia que nosotros debemos tener, queridos hermanos, queridas hermanas, en el camino de Dios. Debemos conocer al Señor, debemos conocer a Dios, debemos conocer las obras de Cristo y seguirlo adelante con una confianza puesta en Él. Debemos confiar en Él, debemos abandonar nuestra vida en sus manos y debemos también confiar plenamente en su gracia, su amor y su misericordia. Y es la referencia también dentro de este capítulo 11 que Jesús va a dar acerca de Juan el Bautista. ¿Qué fueron ustedes a ver allá en el desierto? ¿A un hombre lujosamente vestido? Y es una referencia de que nosotros tenemos que ser humildes y sencillos para predicar la palabra de Dios. Son cosas que nosotros debemos tener bien presentes en medio de nuestra vida. Y hay algo interesante dentro de este capítulo 11, y es una invitación de parte de Jesús, que es lo que va a marcar también nuestro transitar por este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Y es claramente cuando Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por el peso de la carga, que yo los aliviaré. Y es una invitación a tener un corazón también humilde como el del Señor. Pero queridos hermanos, este es el preámbulo de lo que vamos a encontrar a lo largo de este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Con humildad, con sencillez, vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciéndole el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe a todos ustedes que se van acercando con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. En este día donde alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por su amor, por su bondad y por su misericordia. Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Un cordial saludo para todos ustedes que se van acercando. Les invito a darle un dedito para arriba
y a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y sobre todo a dar a conocer la buena noticia del Evangelio de San Mateo. Por eso presta oído, presta mucha atención a lo que Dios nos va a presentar a través de su santa palabra. Abre el corazón, abre la vida y deja que Dios entre plenamente en ti para que te transforme a la luz del Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? No, lo que visteis con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, que yo envío a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Pero, ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros
que se han hecho en ustedes, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado a mí por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de la Santa Palabra en este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Y es una bonita experiencia la que tenemos nosotros a la luz de la palabra de Dios, y que debemos centrar nuestra atención en lo que Dios también nos presenta a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, son 30 versículos que nos presenta este capítulo 11. 30 versículos donde encontramos grandes experiencias que el Señor nos da a conocer. 30 versículos que inicia desde la predicación de Jesús hasta lo último que nos va a dar a conocer acerca de que el yugo del Señor es suave y su carga ligera. Que no debemos tener miedo de asumir compromisos en medio de nuestra vida. Pero vamos a ir escudriñando poco a poco este capítulo 11 que nos presenta el evangelista San Mateo. Primero, desde el versículo 1 lo que nos presenta, escucha con atención. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Jesús enseña a sus discípulos, pero también les da instrucciones para que ellos vayan viendo cómo tienen que ir llevando su vida en cuanto a la predicación y el anuncio del reino. ¿Qué más les va a decir? Claramente, con medio de instrucciones, los va llevando para que ellos vayan asumiendo lo que más adelante les va a corresponder para poder predicar la palabra de Dios. Y dice el versículo 1, partió de allí para enseñar y predicar. Querido hermano, nosotros somos cristianos católicos, seguidores de la doctrina de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos invita la palabra de Dios? A nosotros, por medio de Jesús, a enseñar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Tú no tienes que tener miedo de enseñar a los demás lo que has aprendido de la palabra. Tú no tienes que tener miedo de enseñar a tu familia las cosas de Dios. Pero hay gente que tiene miedo a su propia familia. Mira, hay gente que prefiere enseñar y predicar en otras partes.
pero a su familia no. Su familia que se la come el tigre, pero no es capaz de enseñarle y de predicarle la palabra de Dios. Qué cosas, ¿verdad? Encontramos en medio de nuestra iglesia gente así. Mire, hay personas que les encanta salir a misionar para todos lados, pero cuando tienen que misionar en su casa, salen huyendo, se van, le tienen miedo a lo de su propia casa. ¿Y qué dice Jesús? Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando, Jesús le daba instrucciones a sus apóstoles. ¿Y qué eres tú en medio de tu casa? Un predicador de la palabra de Dios. Tú tienes que enseñar a tu familia las cosas de Dios. Tú tienes que darle a tu familia de Dios. Tú tienes que enseñarles. Tú tienes que predicarles a Dios a tu familia. Si tú no lo haces, ¿por qué no lo haces? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga otro a predicarle a tu familia? No, porque es que tú tienes que dar testimonio en tu familia de que tú estás cercano a Dios. Porque es que no puede ser que tú tengas que esperar que venga otro a predicarle a tu familia, cuando tú lo puedes hacer, cuando tú puedes enseñar en tu casa, cuando tú puedes predicar en tu casa, pero no lo haces. Primero, porque no escuchas la palabra de Dios. Segundo, porque no le prestas atención. Tercero, porque no la llevas a la práctica. Y cuarto, porque no quieres enseñarle a tu familia, porque de una vez tienes unas cosas en tu cabeza que dicen: no, es que si les hablo se van a poner bravo, es que si les digo me van a decir otras cosas, es que si les hablo de esto me van a salir con esto otro, es mejor yo no digo nada, que venga otro a predicarle. ¿Cuántas personas no he escuchado yo así? No, padre, yo no predico en mi casa, yo llamo a otro que venga a predicarle, a mí no me van a escuchar. ¿Pero por qué no te van a escuchar? Porque tú no estás centrado en lo que tú tienes que predicar de parte de Dios. Y es lo que nos va a presentar el evangelista San Mateo para que nosotros lo tengamos bien presente en medio de nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, no se te olvide darle un dedito para arriba. ¿Y qué más nos va a presentar? Dice claramente que Jesús enseñaba y predicaba. Te pregunto a ti, papá, a ti, mamá, ¿tú enseñas y predicas en tu casa? ¿A tu esposa? Te pregunto a ti, mamá, ¿a tu esposo? Te pregunto a ti que son padres, ¿a tus hijos? ¿Les predicas y les enseñas las cosas de Dios? Querido hermano, si tú en tu casa no le enseñas a tus hijos las cosas de Dios, difícilmente en la calle le van a enseñar de Dios. No quiero decir que no le van a enseñar, sí le pueden enseñar, pero difícilmente. Pero estando en tu casa, tú puedes enseñarle, tú puedes motivarles para que ellos también puedan llenarse de Dios, puedan nutrirse de Dios y puedan abrir su corazón también a Dios desde pequeños. Pero tienes que enseñarle a tus hijos de Dios, tienes que predicarles acerca de la palabra. Mire, querido hermano, si a ti te da mucha flojera leer la palabra de Dios, yo te invito todos los días, sintoniza nuestro canal de YouTube Padre José Medina y estamos todos los días capítulo a capítulo con la palabra de Dios. Coloca allí, colócalo en alto volumen y siéntense a escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor y la reflexión, porque tú también tienes que ir reflexionando. Tú eres padre, tú eres madre de familia, ¿le enseñas a tus hijos las cosas de Dios? ¿O se te olvidó el compromiso en el sacramento del bautismo? Enseñarle a tus hijos las cosas de Dios, que crezca en la fe, que ame a Dios, que ame al prójimo, que ame a los demás. ¿Es que se te olvidó ya el compromiso? Querido hermano, querida hermana, hay que ponerlo en práctica. Hay que llevarlo a un fiel cumplimiento en la enseñanza que tú tienes que darle también a tus hijos en tu casa. Y después de que Jesús se fue a enseñar y predicar en otras ciudades, entonces el versículo 2 de este capítulo 11 nos va a presentar lo siguiente. Dice así: Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle. Juan
Ya como hemos escuchado en el inicio del Evangelio, Juan pues va a decir: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno a quien no soy capaz ni de cargarle siquiera, ni de soltarle la correa de sus sandalias. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y Jesús fue a donde Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautizara. Y vemos cómo Juan pues, le va a mandar a preguntar a Cristo. ¿Qué le va a mandar a preguntar a Cristo? Escuchemos el versículo número 3. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan está escuchando en la cárcel todas las obras que Cristo ha venido haciendo: predicación, enseñanza, parábolas, cómo le devuelve la vida a los muertos, cómo sana a los enfermos, buena gente, humilde, sencillo, cercano al pueblo, cercano al que sufre. Y todo esto pues va a calar en Juan el Bautista, que va a mandar a preguntarle a Jesús. ¿Qué le va a mandar a preguntar a Jesús? ¿Eres tú el que ha de venir, el Mesías, el Cristo? ¿O debemos esperar a otros? Pero eso sí, díganoslo y mándeme a decir. Y entonces los discípulos van donde Jesús y le van a decir. Los discípulos van a ir donde Jesús y le van a preguntar lo que Juan mandó. Y entonces en el versículo 4, Jesús le va a mandar a responder a Juan. ¿Y qué le va a mandar a decir Jesús a Juan? Dice el versículo 4. Jesús le respondió: id a contar a Juan lo que han visto y oído. ¿Qué le mandó decir Jesús? No le dijo: yo soy el que ha llegado aquí, yo soy el que estaban esperando. No, Jesús le dijo: vayan a decirle a Juan y a contarle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que ustedes han oído. Vaya, díganle a Juan, vayan. Ustedes vienen a preguntarme a mí, pero ya han visto lo que yo he hecho. Ya han oído lo que yo les he enseñado. Bueno, ahora a ustedes les toca ir a decirle a Juan. Vayan, díganle a Juan. Y entonces el versículo 5 dice lo siguiente: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Eso es lo que ustedes tienen que ir a contar a Juan. Eso es lo que nosotros vemos de parte de Dios. ¿Qué vemos? Que los ciegos ven, porque el Señor está sanando, el Señor está curando. Pero ¿por qué están sucediendo estos milagros? Porque la gente tiene fe, porque la gente cree en Jesús y tiene fe en que les puede sanar. Por eso claramente dice: los ciegos ven, porque se acerca uno y entonces Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre le dice: que vea, Señor, porque lo está pidiendo a gritos, está pidiendo el milagro, está queriendo que suceda porque su fe es grande, él quiere quedar curado. Entonces Jesús le da la vista. Entonces dice: los cojos andan. Recordemos aquel hombre que está por entrar a la piscina y resulta que nadie lo mete cuando baja el ángel a tocar el agua. Y este hombre le dice a Jesús, y Jesús lo levanta de donde está para que ya no siga más allí postrado donde está. Y dice: los leprosos quedan limpios. Resulta que está el pasaje de los leprosos cuando le gritan a Jesús que los cure. Desde lejos Jesús le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ellos van de camino y en el camino quedan limpios de la lepra. Pero uno solo se ve, quedó limpio y regresó donde Jesús a darle las gracias por lo que había hecho. Y eso es lo que Jesús también viene a hacer, a curarnos de la lepra del pecado, de la lepra de la ira, de la rabia, de la prepotencia, de la vanagloria, de creernos más que los demás. Y debemos dejar que el Señor sane también nuestra vida. ¿Y qué va a decir? Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres
la buena noticia. ¿A quién le está anunciando la buena noticia? A los pobres. Porque de ellos también es el reino de los cielos. Porque ellos están abriendo el corazón a Jesús. ¿A quiénes? A los pobres. Les está anunciando la buena noticia. Querido hermano, estamos llamados nosotros a anunciar la buena noticia. Estamos llamados nosotros a anunciar con valentía el mensaje de salvación, que es el mensaje que transforma la vida, que cura, que sana y que nos devuelve la vida, porque estábamos muertos a causa del pecado. Y son cosas que debemos tener bien presente en medio de nuestra vida. Y algo también interesante es que Jesús, después que los discípulos de Juan se van, Jesús le va a presentar y preguntar a la gente acerca de Juan el Bautista. Y es lo que vamos a encontrar en el versículo número 8. Anímate a colocar allí el texto también en el chat para que las personas también vayan leyendo, los que no tienen la Biblia en su mano. Entonces el versículo 8 nos dice lo siguiente: ¿qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? Porque la gente fue al desierto a ver a Juan, pero Jesús le dice: ¿qué fueron ustedes allá al desierto? ¿A ver un hombre lujosamente vestido? Dice Jesús: no, los que visten con elegancia están en los palacios, son los reyes, son los que tienen, ellos sí visten con elegancia, pero ustedes fueron a ver a Juan, y Juan no estaba lujosamente vestido. ¿Cómo vestía Juan? Con pelo de camello. ¿Qué comía Juan? Miel silvestre y saltamontes. Era un hombre de una vida austera y de un ayuno continuo para hacer la voluntad de Dios. ¿Lujosamente vestía Juan? No. Entonces el versículo 9 nos dice lo siguiente: entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Y Jesús dice: sí, les digo, y es más que un profeta. Juan el Bautista es más que un profeta. Y es lo que Jesús le hace ver a la gente. Y además, claramente, el versículo 10 va a presentar cómo ya se había anunciado de quién era el que venía a preparar el camino del Señor. Escuchemos con atención lo que nos va a presentar el versículo número 10. Este es de quien está escrito, dice Jesús. Juan el Bautista es de quien está escrito ya en la palabra, cuando dice: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. Ahí está. Juan es el mensajero. Juan no es la luz. Juan es testigo de la luz. Juan el Bautista es el que va a preparar el camino del Señor. Recordemos el inicio también del capítulo número 3, cuando aparece Juan el Bautista. ¿Y qué anunciaba Juan el Bautista? Convertíos. Conversión anunciaba Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Conversión es lo que anunciaba Juan el Bautista. Y por eso claramente Jesús toma esta parte de lo que está escrito para hacer la referencia a Juan el Bautista cuando dice: he aquí que yo envío a mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. Juan va a dar un mensaje: conviértanse, que ha llegado el reino de los cielos. Y tenía un bautismo de agua para el perdón de los pecados. Pero el mensaje contundente de Juan el Bautista era: conviértanse. Conversión. Por eso en el capítulo 3, si todavía no lo has escuchado, te invito para que vayas y lo busques al terminar este capítulo 11 y entiendas por qué Jesús pone esta comparación y por qué Jesús toma de la palabra para hacer referencia a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 vamos a encontrar
cómo Juan el Bautista empieza a hablar de Cristo y dice: convertíos, que ya ha llegado el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? El mismo Jesús, que se ha hecho uno como nosotros. Y por eso Juan el Bautista es esa voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Y qué va a presentar Jesús? Dice: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. ¿Quién estaba preparándole el camino a Jesús? Juan el Bautista. Estaba preparándole el camino al Señor. Era el mensajero: conviértanse, que ha llegado el reino de los cielos. Conversión era lo que anunciaba también Juan el Bautista. Y una de las cosas es lo que va a presentar el versículo número 12, que parece algo como que irrelevante, pero es también ver cómo hay que arrebatar el reino de los cielos. Pero esto hay que hacerlo desde las obras, desde la manera de ser, desde la humildad, desde la sencillez, desde cómo tú puedas vivir ese encuentro con Dios. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 12 de este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Y no se te olvide, un dedito para arriba y comparte el enlace con tu familia, amigos y conocidos. Escucha con atención. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ¿qué anunciaba Juan? La conversión. Juan bautizaba con agua para el perdón de los pecados. Y por eso cuando se acercaron los fariseos y los saduceos, le digo: raza de víboras, ¿creen que van a venir aquí a limpiar aquí sus pecados de una manera rápida? No, hay que tener buena conversión, pero una conversión que dé fruto. Y por eso dice Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia? Porque la gente estaba cambiando. La gente se estaba convirtiendo. La gente estaba cambiando su manera de ser mala por una manera buena, abriendo su corazón al encuentro con Dios. Y por eso Jesús dice: y los violentos lo arrebatan. Es decir, que hay que dar cambio, que hay que tener un cambio, que hay que hacerlo con violencia, es decir, de una manera definitiva. Hay que cambiar. Como lo presenta la palabra de Dios, suena como algo drástico. Los violentos se están apoderando del reino de los cielos. Sí, porque es que hay cambio. Así como dice el Papa Francisco: quiero lío en la iglesia. Es decir, hay que salir a predicar la palabra, hay que salir a anunciar la palabra, hay que salir a formarle problema al diablo que está agarrando a la gente. ¿Y cómo le formamos problema? Con la palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios. Entonces dice Jesús, ¿qué dice Jesús? Los violentos están arrebatando el reino de los cielos. Los que están cambiando, queridos hermanos, los que se están convirtiendo, queridos hermanos, los que están dando un paso hacia adelante en el encuentro personal con el Señor. Por eso hay que cambiar, por eso hay que dar motivos de cambio, por eso la conversión verdadera y profunda da frutos, y frutos en abundancia. Por eso no hay que perder el tiempo, sino que hay que cambiar, hay que convertirnos. Y es lo que está presentando Jesús, para que nosotros entendamos que tenemos que luchar para también llegar al reino de los cielos. Y es algo interesante lo que nos viene preparando y dando también el Señor, para que nosotros podamos hacer lo correcto en medio de nuestra vida. Queridos hermanos, hay una palabra interesante. Es lo que nos va a presentar el versículo 15. Presta oído a la palabra de Dios. Escucha.
El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué tienes que oír, querido hermano? La palabra de Dios. ¿Qué tienes que oír, querida hermana? La palabra de Dios. Pero la gran interrogante es, ¿para qué tienes tú los oídos? ¿Para escuchar qué? ¿Qué es lo que tú escuchas en medio de tu día a día? ¿Escuchas música? ¿Escuchas a la gente? ¿Escuchas murmuraciones? ¿Escuchas chismes? ¿Escuchas críticas? ¿Escuchas de todo? Pero ¿escuchas la palabra de Dios? ¿Verdaderamente estás escuchando la palabra del Señor? Te pregunto a ti, sí, a ti, ahí que estás viendo y estás escuchando, que tienes el oído presto a la palabra de Dios. ¿Para qué tienes los oídos? ¿Será que estás escuchando la palabra de Dios? ¿Será que estás escuchando el mensaje del Señor? ¿Será que al escuchar el mensaje se enciende esa llama en tu corazón como los discípulos de Maús y empieza a tener cambio en tu vida? Oye, hay que tener motivos de conversión, hay que tener motivos de cambio en medio de nuestra vida. Y es lo que nos presenta Jesús cuando dice, el que tenga oídos, que oiga. Así que grábate bien esa frase, el que tenga oídos, que oiga, porque hay que aprender a oír la palabra de Dios y reflexionar también con ella. Pero, ¿qué nos va a presentar también el Señor? Para que nosotros lo tengamos bien presente en medio de nuestra vida, que el Señor nos está dando una oportunidad de cambio. Pero, ¿qué va a presentar este capítulo 11 en el versículo número 20? De cómo Jesús venía haciendo obras, milagros, señales, prodigios en medio de las ciudades. Por eso al inicio del versículo 1 decía, Jesús se fue a enseñar y predicar a otras ciudades. Y entonces el versículo 20, Jesús va a tener una llamada de atención para esas ciudades. Escuchemos con atención. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que habían realizado la mayoría de sus milagros. Escuche, porque no se habían convertido. Estas ciudades son como la gente que Dios ha hecho milagro en ellos, pero no quieren cambiar. Es como la gente que Dios ha obrado en ellos, pero no quieren tener motivos de cambio. Ahí está. Estas ciudades en las cuales Jesús ha hecho milagros, pero no quieren convertirse. Son muchos católicos que Dios les ha hecho el milagro, que Dios los ha ayudado, que Dios les ha tendido la mano, pero ellos no quieren cambiar. Qué triste realidad. Qué triste situación de muchos católicos sinvergüenzas que no quieren cambiar. Y eso que Dios ha obrado grandemente en ellos, pero no quieren cambiar. ¿Por qué? Dice Jesús, porque no se habían convertido. Y el Señor les llama a la conversión y no se habían convertido. Y el versículo 21, escuche lo que va a decir. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Son los ayes del Señor. Es decir, qué tristeza, Corazín. Qué tristeza, Betsaida. En ti se han hecho milagros y no te convertiste. Escucha, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que ya hubieran entrado en penitencia, en sayal y ceniza y se habían convertido. Si lo que en ti, Corazín, si en ti, Betsaida, si hubieras y entendieras todo lo que se ha hecho en ustedes para la conversión y no han cambiado, si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado las obras que en ustedes se realizaron, dice Jesús, hace tiempo que se hubieran convertido. Queridos hermanos, Dios te brinda una oportunidad, pero no tienes que desaprovecharla. Dios te brinda una oportunidad, pero no tienes que desecharla. Dios te brinda una oportunidad, pero no tienes que botarla. Tienes que aprovecharla para el cambio, para la conversión. Y es lo que nos está presentando este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Y claramente dice
y se habrían convertido. Así que nosotros tenemos motivos grandes de conversión y tenemos que aprovecharlo al máximo. Y claramente le va a presentar también esto mismo a Cafarnaúm. Escuchemos lo que va a presentar el versículo 23 de este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, y dice así: y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. ¿Qué quiere decir eso? Que también hay personas en medio de la vida que están abombadas, que están ensalzadas, que están elevadas. Pero es lo mismo que está pasando con Cafarnaúm. Y tú, Cafarnaúm, dice Jesús, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? No, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Pero como en Cafarnaúm se han hecho milagros y no han convertido sus vidas, no han cambiado. Si eso se hubiera hecho en Sodoma, dice, subsistiría hasta el día de hoy. Queridos hermanos, el Señor nos está llamando a la conversión. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando para que nosotros cambiemos, para que entendamos que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes, que tenemos que aceptar la palabra de Dios y empezar a dar motivos de cambio en medio de nuestra vida. Así que, queridos hermanos, aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando para ese cambio, para esa conversión, porque lo que nos va a seguir presentando el Señor es interesante. Escuchemos el versículo 28, cómo Dios nos está invitando a nosotros al cambio, a la conversión, al arrepentimiento. Pero tú ves si lo aceptas o no, tú ves si lo agarras el mensaje de Dios o no, pero eso es cosa tuya. Eso es decisión tuya. Así que escucha lo que nos va a presentar el versículo 28. ¿Qué está haciendo Dios? Te está llamando. Te llama a ti por tu nombre. Te dice, ven, ven. Porque el Señor sabe las cargas que también tenemos cada uno de nosotros. Escucha lo que nos va a presentar el versículo 28. Dice así: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. ¿Qué dice? Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados, sobrecargados y fatigados. ¿Cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas incertidumbres estás pasando, querido hermano, en tu vida? ¿Cuántas cosas están sucediendo en tu vida que tú tienes y estás cansado? Mire, dice, estoy hasta aquí, ya no puedo más, ya no quiero seguir más, ya no quiero seguir viviendo, dicen algunos. Es que ya no quiero avanzar más porque es que no tengo fuerzas para caminar. Cuánto cansancio del día al día, cuánta fatiga de día a día. Nos fatigamos porque aún estamos vivos. Nos fatigamos porque ya vamos a ver qué va a ser mañana. No hemos terminado el día de hoy y ya estamos fatigados por lo que vamos a realizar el día de mañana. Y dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados. Miren, nos cansamos de la misma rutina todos los días. Nos cansamos del mismo problema todos los días. Nos cansamos de las mismas situaciones todos los días. Y estamos fatigados, sobrecargados. Mire, ya no podemos más. Hemos tirado ya hasta el último esfuerzo y ya no vamos a avanzar más. Y usted escucha a la gente, yo no puedo, yo no quiero seguir, yo no quiero avanzar. Hasta aquí me quedo, no puedo más. Y escucha usted el adagio popular que dice,
tanto nadar para venir a morir en la orilla. La gente se esmera, se esfuerza, pero quiere tirar la toalla. ¿Y qué va a presentar Jesús? Dice, vengan a mí. ¿Para qué nos está invitando el Señor a ir a Él? Para descansar, para sacar ese cansancio y colocarlo ante el Señor, para agarrar esa fatiga y colocarla ante el Señor, para agarrar esa sobrecarga y colocarla ante el Señor. Y Él que nos va a dar a nosotros descanso, paz, tranquilidad. Él agarra y agarra todo lo que nosotros tenemos y que a cambio nos va a dar Él paz, tranquilidad, paciencia, esperanza y descanso en medio de nuestra vida. Querido hermano, no pierdas la oportunidad. Este llamado de parte del Señor es para ti, que el Señor te está haciendo, te está llamando a su presencia. Te está llamando para que tú vayas y coloques todo ante el Señor, para que coloques tu vida, que abandones tu ser, para que vuelvas a agarrar el impulso nuevo de seguir adelante. Queridos hermanos, humanamente sentimos que no podemos más, porque eso es lo que tú estás sintiendo en estos momentos. Si la experiencia que tú tienes, ya no puedes más, ya no quieres seguir más, pero si te ha olvidado escuchar la palabra de Dios y acudir al Señor, Él te va a ayudar, Él te va a dar descanso, Él te va a consolar, Él te va a dar fuerzas para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir viviendo, para seguir luchando, porque Él te va a dar descanso, tranquilidad, paz, esperanza, va a aliviar tu carga para que tú sigas caminando, para que tú sigas adelante. Y además el versículo 29 dice lo siguiente, escucha con atención. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Escucha lo que dice Jesús, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen, tomad sobre ustedes mi yugo. Vamos a tomar el yugo del Señor. Y aprendan de mí, dice Jesús. ¿Qué debemos aprender del Señor? Mire, grábate bien esto, grábatelo. Y si no te lo puedes grabar, escríbelo. Pero eso sí, escucha esto, lo que dice el Señor, que soy manso. Tu corazón tiene que ser un corazón manso, corazón de paciencia, un corazón de esperanza. ¿Y qué más dice Jesús? Y humilde de corazón. Ahí está la llamada del Señor. Ahí está la llamada de Jesús. Para ti que estás cansado, para ti que estás agobiado. ¿Qué te dice el Señor? Vengan a mí, yo les voy a dar descanso. En ese descanso les invito a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vas a hallar descanso para vuestras almas, para vuestras vidas. Ahí está la clave, querido hermano. Dios te invita a descansar en su presencia. ¿Y a qué te invita Dios? A abandonar tu vida en su presencia, a abandonar todo ante Él, a presentar tu vida ante el Señor para que puedas hallar descanso. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Querido hermano, el Señor te está hablando en este día. Escucha su palabra, llévala a la práctica, enseña y predica en tu familia, entra en conversión. Dios te está dando una oportunidad más, no la desaproveches. Acércate al Señor si estás cansado, agobiado, fatigado, sobrecargado, y presenta todo ante el Señor. Él te va a dar descanso,
Él te va a dar paz, Él te va a dar tranquilidad y te va a levantar y te va a dar fuerzas nuevas para que sigas adelante. No pierdas la oportunidad que Dios te está brindando en este día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos da para escuchar su santa palabra. Queridos hermanos, abramos el corazón, abramos la vida y pidámosle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestro ser, nuestra vida y a confiar plenamente en el Señor a la luz de este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Compártelo también con tu familia. Que Dios les bendiga y que Dios les acompañe siempre. Queridos hermanos, les invito a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, comparte el enlace y anímate a ser un anunciador de la palabra de Dios todos los días. Y no se te olvide orar por todos los sacerdotes, orar por mí, que yo oro también por cada uno de ustedes. Vamos a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Dios les acompañe siempre.